Hay personas que nacen en familias donde el amor es el motor principal. Yo no tuve esa suerte. Yo nací en el clan de los de la Vega, una de las dinastías hoteleras más ricas y despiadadas del país. En mi familia, el único lenguaje que se habla es el dinero, y el único motor es la codicia. Mi nombre es Elena. Y desde que era una niña pequeña, he cargado con un secreto que mi familia siempre usó para humillarme: tengo un don místico. Si toco un objeto personal que perteneció a alguien, puedo escuchar el eco de sus últimos pensamientos o intenciones más oscuras al usarlo. Los rostros mienten, los testamentos se falsifican, pero los objetos nunca olvidan la verdad de sus dueños. Por supuesto, mi padre y mi madrastra dijeron que estaba loca. Me llamaban la rarita, la esquizofrénica, y me confinaron al rincón más oscuro de la familia. Mientras mi hermanastra menor, Vanessa, vestía ropa de diseñador, viajaba por el mundo y gastaba millones, a mí me obligaban a trabajar como la asistente personal de mi abuelo, el patriarca del imperio, don Alejandro de la Vega. Me trataban como a una sirvienta sin sueldo. Pero trabajar al lado de mi abuelo fue mi mayor bendición. Él era el único que me quería de verdad, y juntos pasábamos horas abriendo y armando maquetas de barcos y colecciones de relojes antiguos en su estudio. Era nuestro refugio contra el veneno de la familia. Pero todo se derrumbó hace un mes. Mi abuelo cayó gravemente enfermo tras una cena familiar. Entró en un estado vegetal, atrapado en una cama de hospital, incapaz de hablar, moverse o defenderse. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral repentino, pero yo sabía que en esta familia, nada es un accidente. En cuanto el abuelo quedó incapacitado, la verdadera naturaleza de mi familia salió a la luz. El abogado de la dinastía convocó a una lectura preliminar del testamento. Mi madrastra y Vanessa llegaron al despacho con sonrisas de victoria. Estaban seguras de que el imperio hotelero, las acciones y la mítica mansión de la colina serían suyas. Sin embargo, el abogado dio un anuncio que los dejó helados. Don Alejandro estipuló que el 80% de la herencia y el control total de los hoteles de La Vega pasará a manos de la persona que lo cuide en su lecho de muerte las 24 horas del día durante los próximos 3 meses, como una prueba de lealtad familiar. En cuanto Vanessa escuchó que tenía que pasar 3 meses encerrada en una mansión cuidando a un anciano que no podía hablar, su rostro se desfiguró de asco. La escuché gritar histérica en el pasillo. De ninguna manera voy a arruinar mis mejores años limpiando y cuidando a un viejo vegetal. Prefiero renunciar a esa parte antes que oler a hospital. Que lo cuide la sirvienta. Mi padre, manipulado por mi madrastra, estaba desesperado. Si nadie de la línea directa aceptaba, el control pasaría a los socios externos de la mafia corporativa. En ese momento de pánico, mi madrastra me miró con desprecio. Elena, tú te quedarás con él. Total, no tienes vida, no tienes novio y ya estás acostumbrada a hacer su sombra. Quédate en la mansión con el viejo, pero firma este documento donde renuncias a cualquier beneficio a favor de Vanessa cuando él fallezca. Fingí sumisión, bajé la cabeza y acepté quedarme en la mansión a cuidarlo, pero me negué a firmar la renuncia inmediata diciendo que lo pensaría. Mi familia me echó de la casa principal esa misma noche, como si descartaran un estorbo, dejándome sola en la enorme y lúgubre mansión de mi abuelo junto a su cama de hospital. En cuanto los sirvientes se retiraron y nos quedamos solos en la habitación, me acerqué a mi abuelo. Su cuerpo real estaba inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, llenos de una frustración impotente. En su mesa de noche estaba su reloj de bolsillo de oro, el que llevaba puesto la noche que se enfermó. Lentamente, extendí mi mano y toqué el reloj. Al instante, el eco de su último pensamiento consciente resonó en mi mente con una fuerza que me heló la sangre. No era la voz de un anciano enfermo, era la voz firme y furiosa de mi abuelo.
Eco de don Alejandro. No fue un derrame. Me envenenaron. Fue mi propia nuera y mi nieta Vanessa. Pusieron gotas de toxina en mi copa de vino durante la cena. Querían matarme para quedarse con las acciones antes de que cambiara el testamento a favor de Elena. Si estás escuchando esto, mi pequeña Elena, búscame en el cajón secreto del escritorio. Ahí está el verdadero testamento. Protégelo. No dejes que destruyan lo que construí. Me aparté del reloj con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No fue una enfermedad, fue un intento de asesinato. Miré a mi abuelo y una lágrima corrió por su mejilla inmóvil. Él sabía que yo podía entenderlo. Le tomé la mano suavemente y le susurré, abuelo, lo sé todo. No te preocupes. Voy a cuidarte, voy a proteger tu imperio y voy a hacer que paguen por cada gota de dolor que te causaron. Los siguientes 2 meses fueron una guerra silenciosa. Me instalé en su estudio. Mientras fingía ante los enfermeros que solo le leía libros, me dediqué a revisar cada documento. Encontré el cajón secreto en su escritorio de roble. Al tocar la madera, escuché el eco de mi abuelo guardando el documento real semanas atrás. Lo saqué, era un testamento certificado que me nombraba heredera universal absoluta de todo el imperio, sin condiciones, y que desheredaba por completo a mi padre, a mi madrastra y a Vanessa por conductas indignas y sospechas de fraude. Yo tenía el poder absoluto en mis manos, pero tenía que jugar mis cartas con cuidado. Si mi familia descubría el documento antes de que terminaran los 3 meses estipulados por el abogado, mi vida correría peligro. Pero la ambición de Vanessa no tenía límites. Al ver que los 3 meses estaban por cumplirse y que yo seguía firme al lado del abuelo, decidió acelerar las cosas. Una tarde, Vanessa irrumpió en la mansión sin avisar. Venía acompañada de un periodista de un canal de televisión local al que le había pagado una fortuna. Me encontró en la cocina de la mansión preparándole un té místico al abuelo para limpiar las toxinas de su cuerpo. Vanessa me agarró bruscamente del brazo, me arrastró hacia el pasillo y, frente a la cámara oculta del periodista, me miró con puro veneno. Ya basta de actuar como la nieta santa, Elena, me siseó Vanessa, alzando la voz para que se grabara. Todos sabemos que estás reteniendo a mi abuelo en esta mansión en contra de su voluntad, manipulando sus medicamentos para que firme un documento nuevo mientras él no tiene capacidad mental. Eres una cazafortunas demente. Antes de que pudiera responderle, Vanessa levantó la mano y me dio una bofetada que me dejó la mejilla ardiendo frente a la cámara. Lárgate de esta casa hoy mismo, me amenazó. Mañana publicaremos este video y el mundo entero sabrá que eres una criminal. La herencia es mía. Me froté la mejilla, pero en lugar de llorar, miré fijamente el bolso de diseñador que Vanessa llevaba en la mano. Lo toqué accidentalmente al dar un paso atrás. Y en mi mente, el eco de su pensamiento más reciente se reprodujo de inmediato. Eco de Vanessa, perfecto. El video de la cachetada hará que la policía la investigue por maltrato al anciano. Mañana por la noche, durante la gala benéfica de la empresa, el abogado anunciará que Elena queda descalificada y yo tomaré el control de los hoteles. Nadie sabrá jamás que fuimos nosotras las que envenenamos al viejo. Una sonrisa fría, que nunca antes había tenido, se dibujó en mis labios. Miré a mi hermanastra a los ojos. Está bien, Vanessa. Ganaste. Mañana en la gala benéfica se sabrá toda la verdad sobre quien merece esta herencia. Vanessa se rió con desprecio y se dio la vuelta, convencida de que me había derrotado. Pero cometió el peor error de su vida, subestimar a la rarita de la familia. Llegó la noche de la gran gala benéfica del Imperio Hotelero de La Vega.
El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba repleto de accionistas, inversionistas, políticos y medios de comunicación importantes. Mi familia tóxica estaba en la mesa principal, vistiendo joyas carísimas compradas con dinero que aún no les pertenecía. Mi madrastra y Vanessa sonreían falsamente ante las cámaras, preparándose para el gran anuncio del abogado. Yo entré al salón vistiendo un vestido de gala negro, elegante y sobrio. No traía joyas, pero en mi mano llevaba una carpeta de cuero y un pequeño dispositivo USB. En cuanto Vanessa me vio, se levantó con una copa de champaña en la mano y se interpuso en mi camino, hablando lo suficientemente alto para que los empresarios la escucharan. «Miren quién se atrevió a venir», dijo Vanessa con tono de burla. «La nieta desheredada». «Elena, ¿viniste a pedir limosna?» «Abogado, por favor, proceda a leer la descalificación de esta mujer para que seguridad la eche a la calle de una vez». El abogado de la familia se levantó, incómodo, y tomó el micrófono del escenario principal. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. Todos los flashes de las cámaras se enfocaron en nosotros. «Buenas noches a todos los presentes», dijo el abogado. «Por órdenes de la Junta Directiva y debido a las acusaciones de la señorita Vanessa de la Vega, procederemos a evaluar la situación del cuidado de don Alejandro». «Un momento», interrumpí, caminando con paso firme hacia el escenario. El abogado me miró sorprendido. Subí los escalones, le quité el micrófono de la mano con una seguridad que dejó a mi familia en shock, y miré directamente a la prensa. Antes de que el abogado lea cualquier documento, quiero que el público y los accionistas vean el verdadero estado de lealtad de esta familia. Mi hermanastra Vanessa dice que manipulé a mi abuelo, pero la realidad es mucho más oscura. Conecté el USB al sistema del salón. En las pantallas gigantes de la gala no se proyectó el video de mi cachetada. Se proyectó una grabación de seguridad de la mansión que yo misma había recuperado, complementada con un audio nítido. Era una grabación del día anterior a que mi abuelo se enfermara, donde se veía claramente a mi madrastra y a Vanessa en la cocina del hotel, manipulando una sustancia líquida y diciendo, «Con esto, el viejo parecerá que tuvo un derrame y firmaremos las acciones antes de que deje todo a nombre de Elena». El salón de gala estalló en un escándalo monumental. Los flashes de las cámaras empezaron a disparar sin parar, pero esta vez directo hacia los rostros pálidos e histéricos de mi madrastra y Vanessa. «Eso es una falsificación». «Es mentira», gritó mi madrastra, intentando subir al escenario. Pero los accionistas principales la apartaron con asco. «No es ninguna falsificación», continué con voz de acero, abriendo mi carpeta de cuero. «Aquí tengo el informe médico forense independiente que mandé a hacer con las muestras de sangre de mi abuelo, el cual certifica la presencia de la toxina. Y aquí saqué el documento de roble. Tengo el testamento real, firmado y certificado por mi abuelo antes de su enfermedad, donde me nombra heredera universal absoluta del Imperio de la Vega, desheredando a toda mi familia por intento de homicidio y fraude corporativo». Mi padre se quedó sentado en la mesa, cubriéndose el rostro con las manos, destruido por la vergüenza y la cobardía. En ese momento, las puertas del salón de gala se abrieron de par en par. Varios oficiales de la policía ministerial entraron al evento, caminaron directo hacia la mesa principal y le colocaron las esposas a mi madrastra y a Vanessa frente a todos los canales de televisión del país. Vanessa me miró mientras la arrastraban hacia la salida, llorando y gritando maldiciones. «Esto no puede ser. Tú eres una rarita loca. ¿Cómo lo descubriste? Maldita seas, Elena». La miré alejarse con total indiferencia.
Su sombra en el suelo de la gala estaba completamente rota, sumida en la oscuridad de la prisión que le esperaba por el resto de sus días. Mi padre intentó acercarse a mí con lágrimas en los ojos, extendiendo la mano. Elena, por favor, hija, yo no sabía nada. Miré su objeto personal, el anillo de bodas que llevaba en el dedo. Su eco mental decía: tengo que convencerla de que me dé una pensión o quedaré en la calle. Lo miré con un desprecio helado. No me vuelvas a llamar hija. Tuviste muchos años para defenderme de ellas, y preferiste el dinero. Ahora, quédate con tu miseria. Le di la espalda, dejándolo solo en la ruina. 2 semanas después de la gala, la mansión de la colina finalmente volvió a estar en paz. Los abogados habían disuelto cualquier derecho de mi familia tóxica, y yo había asumido el control total del imperio hotelero como la nueva presidenta ejecutiva. Pero mi mayor victoria no fue el dinero, ni los hoteles, ni la mansión. Una tarde, mientras estaba en el estudio armando una de las maquetas de barcos que mi abuelo tanto amaba, escuché unos pasos suaves detrás de mí. Me volteé. Mi abuelo, don Alejandro, estaba de pie, apoyado en un bastón de plata, caminando por primera vez en meses gracias a los mejores especialistas médicos que mi nueva fortuna había contratado. Su rostro ya no estaba rígido, me miraba con un orgullo que le desbordaba de los ojos. Lo hiciste, mi pequeña Elena, dijo con su voz real, un poco gastada pero llena de amor. Salvaste nuestra familia, salvaste mi legado. Me levanté y lo abracé con fuerza, sintiendo por primera vez en mi vida el calor de un hogar verdadero. Miré hacia la mesa de noche, donde descansaba su viejo reloj de bolsillo de oro. Lo tomé en mis manos una última vez, esperando escuchar algún rastro de dolor o traición del pasado, pero el eco del objeto había cambiado por completo. Ahora, la mente de mi abuelo solo repetía una frase en mi cabeza, limpia y brillante: gracias, Elena. Siempre supe que tu don no era una locura. Era la salvación de nuestra sangre. Cerré los ojos, guardé el reloj en mi bolsillo y sonreí. Las personas que me llamaban rara tenían razón, siempre fui diferente. Pero gracias a esa rareza, pude escuchar las verdades que los asesinos ocultaban, castigar a los traidores que compartían mi sangre, y heredar no solo un imperio de millones, sino el derecho de vivir mi vida con la cabeza en alto, sabiendo que en el juego del poder, la verdad siempre tiene la última palabra.